Bueno, hoy ponemos la alerta sanitaria en el cáncer digestivo, un tumor de los más prevalentes y que afecta cada vez a más personas jóvenes. Dieta, cribado, diagnóstico precoz y prevención. Para hablar de todo ello está con nosotros al otro lado la doctora Pilar Esteban, médico especialista en el aparato digestivo, coordinadora del programa cribado del Hospital Morales Meseguer y además profesora universitaria. Buenas noches. Pilar Esteban, Hola. Buenas noches. Buenas noches, Isabel. ¿Qué tal? Un placer. Muy bien. Un placer Bueno, pues estar aquí contigo. Encantada de que puedas estar. Lo hemos avanzado en redes a lo largo de toda la semana. El alarmante aumento del cáncer de colon en personas jóvenes de 20 a 49 años y sin patologías previas. Un término, ¿no?, que hasta hace 2 años solo se registraba en la historia clínica, ¿no?, de los médicos y que ahora está en boca de todos. Cuéntanos, ¿es así? ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando? Bueno, pues efectivamente es así. Se está viendo a nivel mundial en las incidencias, en los estudios epidemiológicos que se están publicando a nivel mundial, que efectivamente hay un repunte, hay un aumento de la incidencia de cáncer, sobre todo cáncer de colon, que va en aumento y además en gente joven. O sea, nosotros hablamos de cáncer de colon joven cuando es aquel que aparece por debajo de los 50 años, en los 40, 45 años aproximadamente. Y bueno, pues es una cosa que todavía nos sorprende. No hay una evidencia cierta que diga es por esto, pero si ya se van elucubrando cuáles pueden ser pues algunos de los factores que puedan estar relacionados con este aumento de incidencia. Y bueno, tiene mucho que ver el que se estén instaurando programas de prevención, porque los programas de prevención pues son capaces de diagnosticar o sacar a flote pues pacientes que si no se hubiesen diagnosticado, y eso aumenta las tasas de incidencia, pero también sobre todo los malos hábitos nutricionales. Sí, hay, Pilar, un estudio, ¿no?, que dice que el consumo excesivo de bebidas azucaradas, de refrescos, ¿no?, podría duplicar el riesgo en mujeres jóvenes. Ahora nos vas a decir qué evidencia científica tiene esto, porque si bien es cierto que estamos hablando de un tipo de tumor que hasta ahora podía surgir a partir de los 50 años. A ver, en general, efectivamente, como dices, a ver, el impacto de la alimentación, para lo primero que me has comentado en cuanto al tema de las bebidas, es que se está viendo que el azúcar pues es pues uno de los grandes problemas de salud en cuanto a nuestros hábitos alimentarios. Se han estudiado con las bebidas azucaradas, pero que estos suman al alto consumo de azúcar pues de otros alimentos. O sea, el marketing de las empresas alimentarias o muchos alimentos pues por hacerlos más agradables, más palatables, que gusten más, porque pues están excesivamente azucarados o edulcorados. Entonces, esto tiene un impacto negativo en salud, ya no solo en el cáncer de colon, sino en la salud global. Y es que y es uno de los grandes problemas de salud actuales, y es que la glucosa y el azúcar pues produce una alteración, un estado proinflamatorio a nivel celular. Y entonces esto se ha relacionado con muchísimas patologías. Centrándonos en el cáncer de colon, pues por ponerte un ejemplo, pues puede producir alteraciones de la microbiota intestinal, que está sobre todo a nivel de colon. Entonces, esta alteración de las alteraciones de la microbiota y del aumento de la permeabilidad intestinal, pues puede dar lugar a estados proinflamatorios celulares, que cuando esa inflamación es mantenida y pues se ha relacionado con alteraciones epigenéticas, ¿no? Como muchos nutrientes pueden actuar a nivel del ADN de las células y alterarlas. De esta forma, pues se relaciona pues con estados proinflamatorios y la inflamación crónica mantenida con el desarrollo de displasia, la displasia con cáncer y efectivamente el consumo de azúcar y de los altos niveles de hidrato de carbono pues es un problema. Y esto además es que nos separa de nuestros patrones alimentarios. Vamos a hablar enseguida también de esos patrones, ¿no?, de alimentación, de ese estilo de vida saludable, de qué manera
influye, pero las revistas científicas afirman que será el cáncer más diagnosticado en 2022, con más de 43.000 nuevos casos, 11.000 muertes por cáncer colorectal en 2020. Teniendo un cribado aparentemente tan fácil para el diagnóstico, en personas jóvenes, ¿qué está pasando? Que se realiza el diagnóstico en un estadio avanzado. Entiendo que lo que decíamos antes, ¿no? Se sale de esa horquilla. Quizá deberíamos cambiar la edad de cribado ante este aumento de casos. Bueno, vamos a ver, actualmente los programas de cribado que están extendidos en España, prácticamente en todas las comunidades autónomas, y la prevención del cáncer de colon está dentro de la Estrategia Nacional de Salud. Lo que tiene contemplado es el cribado entre los 50 y los 70 años. En otras zonas de Europa lo han extendido hasta los 75. Y es verdad que es que el cáncer, de forma general, porque cuando hablas de un plan de prevención tienes que hablar de cifras epidemiológicas globales y donde puede tener un mayor impacto, que tiene que ser coste efectivo, pues es en la población a partir de los 50, porque el cáncer al final es una patología que se asocia al envejecimiento. Y es entonces, claro, los programas de cribado solamente a día de hoy creo que se ha bajado a la edad de 45 años, creo, en pocos países, solamente en Estados Unidos, pero en España y en Europa es entre los 50 y los 75 años. Es verdad que estamos viendo un aumento de incidencia, pero todavía no se puede equiparar con la incidencia que hay a partir de los 50, que es mucho mayor. Pero sí hablamos, ¿no?, de que esa incidencia, podríamos decir que se ha duplicado, un poco las normas sí que están para cambiarlas, ¿no? Bueno, efectivamente, ahora mismo lo que estamos haciendo, los programas de salud, la Consejería de Salud de Sanidad está haciendo un esfuerzo muy importante en implantar totalmente los programas de cribado en toda la franja de edad. O sea, por ejemplo, te hablo de la Comunidad de Murcia, ¿no? Ahora mismo se está extendiendo el programa de cribado. Nosotros en Morales Meseguer fueron los que primeros empezamos en el 2006, fuimos el programa piloto y el que tenemos más experiencia en cuanto a bagaje, a años y a gestión del programa. Soy referencia, ¿no, Pilar? Soy referencia casi que podríamos decir que a nivel mundial, y no estoy exagerando. Bueno, a ver, somos referencia para otras también muchas cosas, para otras técnicas endoscópicas que luego si quieres hablamos de ellas. Pero es verdad que Murcia y el Morales Meseguer fuimos uno de los primeros programas de prevención, sino el primero que se puso en marcha en España. Eso se lo tenemos que agradecer en aquel entonces al doctor Fernando Carballo, al doctor Pérez Cuadrado, a Paco Pérez, a Carlos Tourné, que en aquel entonces algunos todavía sí, están trabajando, todavía liderando el programa de prevención, pero que pues se instauraron los programas de prevención en la región de Murcia en el 2006. Y efectivamente el Morales Meseguer fue el primero de Murcia y de los primeros de España junto con Cataluña. Entonces, llevamos ya mucha experiencia y mucho bagaje. Yo lo estoy coordinando actualmente en mi hospital, pero bueno, es un programa del que nos sentimos totalmente orgullosos porque vemos que tiene un impacto muy positivo. Es algo que salvamos muchas vidas, hacemos muchos diagnósticos y sobre todo, que es lo que a mí más me gusta decir, es que ya no es que hemos diagnosticado tantos cánceres. Es que no, eso no nos gusta decirlo, ¿no? Pero que sí que ha sido de manera precoz, ¿no? Por supuesto. O sea, nosotros, fíjate, hemos diagnosticado puedo decir cifras, por ejemplo, en el 2019 hemos diagnosticado 64 cánceres, pero es que a mí la cifra que más me gusta decir es que hemos quitado más de 740 adenomas avanzados, con lo cual hemos evitado que 80 y tantas personas vayan a desarrollar en un futuro cáncer de colon. Y para eso están los programas de prevención, no solamente para diagnosticar cáncer, sino sobre todo para prevenirlos y cortar la historia natural del cáncer. Y el impacto final de los programas de prevención es disminuir la mortalidad por cáncer. El chat está abierto, preguntas en directo a la doctora Pilar Esteban. Acaba de unirse con nosotros el doctor Salazar. Un placer, que es maravilloso. A Vladimir. Vamos a hablar, Pilar,
de ese plan de prevención y cribado en la región de Murcia, como es el proceso. Primero, la sangre oculta en heces. En el caso de ser positivo, entonces se realiza esa colonoscopia, ¿no? que realiza el diagnóstico, y además la colonoscopia, a través de la colonoscopia se pueden extirpar pólipos y evitar así el riesgo de malignizarse. Es decir, podemos incluso adelantarnos, ¿no?, a ese diagnóstico de cáncer. Sí, bueno, efectivamente, Isabel, lo has descrito de forma maravillosa. Vamos a ver, nosotros el programa bueno, una cosa que tiene que quedar importante, y mucha gente me lo pregunta, es que desafortunadamente no todos los tumores se pueden beneficiar de un programa de prevención. Actualmente lo que está en marcha, como sabemos, es el programa de prevención de cáncer de mama y el programa de prevención de cáncer de colon. Y se quiere poner en marcha el programa de prevención de cáncer de cervix, ¿vale? Pero actualmente lo que hay a nivel, y hablo a nivel nacional e incluso a nivel europeo, es el programa mama y colon. ¿Por qué? ¿Por qué estos tumores y no otros? Pues porque tiene que cumplir una serie de requisitos para que un tumor pueda ser prevenible, ¿no? Y es que la enfermedad pues tiene que constituir un problema de salud, tiene que ser frecuente, ¿vale?, para instaurar un problema sanitario, y que luego tiene que tener una historia natural larga, tiene que tener una fase preclínica y tiene que tener una historia natural prolongada en el tiempo. Y es aquí donde entra lo que has comentado, Isabel, del tema de la colonoscopia, la detección de los pólipos y la extirpación. Porque extirpando esos pólipos, que son lesiones preneoplásicas, consigues evitar en un futuro el avance de esa lesión y que se convierta en un cáncer de colon. Hasta 5 años puede tardar un pólipo en malignizarse, ¿es así? Bueno, la biología molecular de los tumores es muy variable, pero bueno, podríamos establecer más o menos desde que aparece la lesión nueva hasta que se va a malignizar en un periodo de 5 a 10 años. Luego es verdad que hay algunos tumores que desafortunadamente pues tienen un crecimiento muy, muy rápido, y eso pues depende de la biología molecular celular de cada tumor. Bueno, entonces, a lo que estabas preguntándome antes del programa de prevención de cáncer de colon, más o menos tú lo has explicado muy bien en qué consiste, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, ¿no? Y tome conciencia, ¿no?, de ello. Sí, porque eso es importantísimo, porque si no participan no vamos a conseguir el impacto que queremos, que es disminuir la mortalidad y quitar el cáncer. Entonces es muy importante explicárselo a la gente, que las empresas y que participen en los programas de prevención. Entonces, el tema consiste en lo siguiente: es la población que es censada entre los 50 y los 70 años van a recibir en su casa una carta que explica pues que se está iniciando el programa de prevención en su centro, en su área de salud, en su centro de salud, porque el programa va moviéndose por los distintos centros de salud. Hay un circuito de rotación y que tienen que hacerse un test de sangre oculta en heces. Estos test los pueden recoger en su centro de salud o en muchas de las farmacias que están adscritas al programa de prevención, que afortunadamente están participando muchas farmacias, y de forma que el paciente puede depositar los test o en el centro de salud o en la farmacia, que habitualmente suelen recurrir a las farmacias porque son dispositivos que los tienen como más abiertos y más, pues más accesibles, ¿no? Y la verdad que lo hace fenomenal. Vale, pues entonces, estos test de sangre oculta en heces lo que van a hacer es que se analizan en el laboratorio. A los que son negativos se les vuelve a enviar una carta diciendo: usted ha salido negativo, dentro de 2 años vamos a volver a enviarle otra carta y a volverla a invitar a participar en el programa. Y los que son positivos los llama una enfermera gestora de casos que trabaja con nosotros en la unidad y que es la que recepciona, le informa del positivo, lo cita en una consulta, le hace una historia clínica, le explica en qué consiste la colonoscopia, le administra la preparación y nos lo cita en una agenda específica del programa de cribado, donde ya un médico, un gastroenterólogo, un endoscopista absolutamente adiestrado, pues le realiza esta colonoscopia que se hace. Ahora, si quieres, hablamos del procedimiento, y
en ese procedimiento pues le extirpa los posibles pólipos que aparezcan. Entiendo, Pilar, que una vez, ¿no?, que esa sangre oculta en heces tenemos que es positiva, todo ya funciona muy rápido, ¿no? Sí, nosotros de hecho estamos dentro de unos programas de calidad, el cual, por ejemplo, yo ahora mismo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre los programas de calidad, la calidad en la colonoscopia de cribado, en el que tenemos que obedecer unos tiempos, es decir, desde que el paciente recibe el positivo, no puede tardar más de 10 o 15 días en ser valorado en una consulta y no puede tardar más de 10 o 15 días en hacerse una colonoscopia. Por tanto, nosotros toda esa gestión, esa burocracia y ese circuito, bueno, pues lo tenemos ya muy entrenado porque llevamos ya muchos años con el programa de cribado y ya hemos pasado por subidas, por bajadas, por muchos debatares, ¿no? Pero efectivamente tenemos esos tiempos como súper ajustados y los cumplimos, Y luego, finalmente, Isabel, que también quería otro punto, o sea, cuando una vez ya el paciente se ha hecho la colonoscopia de cribado, ya tiene una cita en el área 6, normalmente conmigo, que puede ser yo el alto riesgo lo cito presencial, pero los pacientes de riesgo intermedio le mandamos los informamos y le mandamos un documento en el que le explica cuál va a ser la siguiente revisión. Y la siguiente revisión puede ser distinta, es que ahí los pacientes se lían, a veces les revisamos con test de sangre oculta en heces, a veces con colonoscopia al año, a los 3 años, a los 5 o a los 10, en el que tenemos que valorar distintos parámetros, número de pólipos, histología, antecedentes familiares y tamaño de las lesiones. Y en función de esos parámetros damos revisiones a distintas fechas. Dependiendo de la gravedad o no, antes o después. Importantísimo, Pilar, que hay un programa tanto para la prevención del cáncer de mama como del cáncer de colon, que la gente se haga esas revisiones, que acuda, ¿no?, a esas citas que se programan desde la Consejería de Salud, ¿no?, y que se lleven a cabo. Sí, y este dato, Isabel, es súper importante porque quiero incidir en el... Fíjate, nosotros, te voy a dar datos del 2019 porque el 2020 fue un año muy convulso, ¿no?, con la pandemia, y desafortunadamente hubo un periodo en el que tuvimos que suspender el programa de cribado, pero en el 2019, fíjate que nosotros invitamos a 129.000 personas, hablo de datos regionales, y solamente participaron 38.000. Es que las tasas de participación todavía son... O sea, ni un tercio. O sea, ni un tercio de los murcianos que en 2019 recibieron esa citación para participar en este cribado y poder detectar el cáncer de colon de manera precoz, acudieron a esa cita. Están participando aproximadamente el 40%, el 30 y tantos, 40% de los pacientes, de las personas a las que invitamos. Entonces, un programa que a nivel nacional y a nivel europeo y a nivel mundial ha demostrado que es coste efectivo, que evita la progresión del cáncer y que está evitando mortalidad, pues es que todavía, bueno, pues no todos los pacientes, las personas que reciben esta carta participan. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Vamos a hablar ahora también de eso. ¿Puede ser el miedo a la colonoscopia? Pues yo creo que se juntan varios factores. Por un lado es porque no se sienten enfermos, porque son pacientes que, fíjate que dirigimos la carta de 50 a 60, pues muchas veces están trabajando, tienen un ritmo laboral frenético, no tienen tiempo, ese puede ser una razón, ¿no? Entonces son personas sanas, o sea, no han ido al médico por ningún programa de salud, nosotros los estamos buscando. Entonces, como no se sienten enfermos, pues no le dan importancia, ¿no? Ese puede ser una razón. Luego otra cosa, pues que yo creo que está todavía como muy estigmatizada, pues lo que es una endoscopia. No saben lo que es, lo asocian a dolor, a malestar, la preparación del colon, quizá. La sedación, ¿no? La sedación tiene miedo. Y luego yo creo que también falta promoción y falta publicidad. Si, por ejemplo, nos comparamos con la prevención de cáncer de mama, pues todo el mundo conoce un cáncer de mama. ¿Quién no tiene una influencer por ahí con un pañuelo rosa en una revista de la Telva?
es que se le da mucho, o sea, por las circunstancias que sea, porque las mujeres pues somos más como voluntariosas para nuestras cosas, o somos, sin embargo, las tasas de participación del cáncer de mama pues son altísimas. muy altas. Sí. Y el cáncer de colon, pues yo creo que está todavía, sobre todo el procedimiento de la colonoscopia, como muy estigmatizado. Alternativa, Pilar, a esa colonoscopia. Bueno, más bien complementaria, entiendo, y para la detección de otros tipos de tumores dentro del aparato digestivo es la cápsula endoscópica, ¿no? Que lleva una camarita en su interior que toma imágenes de las paredes del esófago, ¿no? Del estómago, del intestino delgado y también del colon. ¿Es así? Sí, efectivamente, la cápsula endoscópica, que es una herramienta maravillosa, pero hay que saber que es un procedimiento simplemente diagnóstico. O sea, no consigue, o sea, hace un vídeo como un mapeo, ¿no? Nosotros tenemos varios dispositivos. Uno que sería la cápsula de esófago, que es una cápsula especial que se toma de una forma especial para ver la patología esofágica. Como una pastillita. Sí, mira, además, para que tú veas, o sea, no sé si, es que este es un libro en el que hemos participado, ¿ves? Es como una cápsula, como una pastilla, ¿veis? Que esto es un atlas maravilloso de doctor Herrerías, que además participamos nosotros en el capítulo. Entonces es una cápsula que se traga y entonces te hace imágenes del esófago, algunas partes del estómago, y sobre todo la indicación principal es para la patología de intestino delgado. Esa es la indicación principal. Pero luego está también la cápsula de colon, que ha venido pues para pacientes que pues no quieran hacerse una colonoscopia, que la preparación, o sea, que la sedación tengan comorbilidades, pues, o que no quieran hacerse, pues esta es una opción. Pero es verdad que no está actualmente contemplada dentro de los programas de prevención. El programa de prevención es con un test de sangre oculta en heces y colonoscopia. Y colonoscopia, porque además la colonoscopia, pues en ese mismo procedimiento, si tienes una lesión, tú la consigues o biopsiar, o tratar, o quitar, enlazar. Es como una operación por dentro del intestino. Consigue resecar muchas lesiones. Entonces es como un procedimiento, pues es invasivo, pero es que es muy resolutivo. Es que en el mismo momento te extirpan la lesión. El chat está abierto. Lo decimos otra vez, esas dudas a la doctora Pilar Esteban, que la tenemos aquí para contestar en directo. Vamos a centrarnos en la población de la que hablábamos al principio, de los menores de 50 años. Como no entran dentro de ese programa de cribado, de prevención, ¿cuáles son los síntomas sutiles de cáncer de colon que podrían salvar vidas por el diagnóstico temprano? Un diagnóstico temprano es sinónimo de buen pronóstico. ¿Cuáles son? Importantísimo. Importantísimo, pero lo que quiero también resaltar es que las lesiones preneoplásicas, las que te he estado comentando, mayoritariamente son asintomáticas. Cuando el cáncer da síntomas, o sea, cuando hay una patología digestiva o el cáncer da una sintomatología, puede estar más o menos avanzado, pero ya está instaurado de alguna forma el tumor. Entonces, lo más es por eso, Pilar, que en las personas jóvenes se está diagnosticando ya en un estadio más avanzado, porque es un poco silencioso, ¿no? A lo mejor también puede ser que no haya conciencia, o sea, es difícil pensar cuando uno empieza a tener sintomatología. Suele ser una patología de gente pues más mayor. El cáncer es una patología asociada al envejecimiento. Entonces, a lo mejor pues se pasan por alto lesiones o sintomatologías, no se consultan por ellas. Cuando vas de inicio al médico, pues no piensa en otras patologías, como puede ser, yo qué sé, una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, una úlcera, un helicobacter, o sea, 500 cosas, 500 posibles diagnósticos que pueden ser secundarios a otras patologías. Los síntomas más habituales... La bacteria del Helicobacter que la has nombrado, ¿también puede derivar en un cáncer digestivo?
A ver, no hemos cambiado. El Helicobacter pylori eso, hay sí, se ha asociado con, o sea, de hecho es un carcinógeno tipo 1 para cáncer gástrico y también para el desarrollo de linfomas. Por eso en pacientes que tengan una serie de sintomatología, tienen que, los que se atribuyan o se diagnostiquen un Helicobacter pylori, tienen que erradicarse. Porque de eso vamos a hablar en próximas semanas, que es una bacteria que está muy, muy presente, ¿no? En mucha gente. De hecho, si le interesa a alguien el tema, tengo varios vídeos colgados con la UCAN, en colaboración con la UCAN, en mi feed, en mi perfil, sobre el Helicobacter pylori. Pero cuando tú quieras, Isabel, si quieres ahora o en otro momento, hablamos del Helicobacter, que está en un tema súper interesante. Es súper interesante. Sí, es un carcinógeno tipo 1 reconocido por la OMS para cáncer gástrico y linfoma. Pero no quiere decir, Isabel, que todo el mundo que tenga un Helicobacter vaya a desarrollar un cáncer, ¿vale? Muy bien. Que no, porque es una infección muy frecuente a nivel de la población general. Bueno, eso con el cáncer gástrico. Con el cáncer de colon. Los síntomas, decíamos la sintomatología, algo que nos pueda hacer saltar esas alarmas. Vale, vamos a ver, la sintomatología cambia si lo que tenemos es un cáncer de colon derecho, de la parte donde está el apéndice, el ilion terminal, el colon ascendente, de cuando es el recto. Los síntomas cambian, pero a grandes rasgos, cuando suelen ser de colon derecho, pues uno de los síntomas puede ser una anemia ferropénica, que un control analítico rutinario de repente te encuentras una anemia con déficit de hierro o pérdida de peso pues no justificada, o un dolor, distensión, gas, malestar, pero sobre todo cuando ya está instaurado una anemia ferropénica. Y los cánceres más distales, los que se encuentran en recto, sigma, suelen presentarse pueden presentarse con estreñimiento y rectorragia, el sangrado, rectorragia, sangrado, hematoquecia. Eso ya, desde mi punto de vista, o sea, eso ya hay que indicarle una colonoscopia. O sea, un paciente que te consulte, ya tenga la edad que tenga, con una rectorragia, nosotros ya es que no nos lo pensamos, indicamos una colonoscopia, porque antes pues podías pensar, pues parece una patología no rectal benigna, pues sí, o no. Entonces, o sea, no nos debemos de confundir. La gente dice, cuando la sangre es roja es que no hay problema, cuando la sangre es oscura es que sí podemos tener un problema. Eso no es así. ¿O sí? Ante la duda, consultas, le haces una valoración por tu médico de atención primaria, si lo cree conveniente, y yo indicaría una colonoscopia. Ante una rectorragia, sea como sea el color de la sangre, importante. Sí. O sea, yo por lo menos, sobre todo es una rectorragia mantenida, si se asocia con un disconfort, haces un control analítico y resulta que tienes un poquito de anemia, o luego hay episodios de rectorragia a lo mejor que se asocian con dolor, ¿no? Que es muy característico de patología no rectal benigna. Pero yo, tal y como están las tasas de incidencia, yo creo, y además, debido a que a día de hoy, a ver, la colonoscopia es una prueba invasiva, no quiero banalizarla, pero es verdad que es un procedimiento seguro, confortable para el paciente, que a día de hoy se hace con sedación, que no genera dolor, disconfort, y yo creo que la mejora tanto tecnológica, en sedación, en el diagnóstico, la endoscopia ha mejorado muchísimo, y ahora mismo pues es una exploración que nos da muchísima información y nos puede aportar muchísimas ventajas. Yo el rectorragia realizaría una exploración con colonoscopia, sí. Entonces, para los pacientes que se salen de esa horquilla, que lo tienen más complicado en el diagnóstico, para que no se diagnostique en un estadio muy avanzado, anemia ferropénica, pérdida de peso sin motivo aparente, rectorragia,
Dolor abdominal, pueden alterarse también alteraciones del ritmo intestinal, a veces pueden tener tendencia a la diarrea, otras veces pueden tener tendencia al estreñimiento, gas, disconfort, malestar. Bueno, por supuesto, si en cualquier exploración física pues te detectas una adenopatía o una masa palpable o alguna anomalía en la exploración física. Sí, eso a grandes rasgos sería los síntomas más habituales, pero que, como puedes ver, Isabel, son síntomas que se pueden asociar a otras muchas patologías. A otras enfermedades. Es que la enfermedad inflamatoria intestinal puede tener una sintomatología similar, la enfermedad celíaca te diría que, salvo por la rectorragia, también podría tener unos síntomas a veces parecidos. Entonces, bueno, pues ante la duda... Pero bueno, todos son patologías que es bueno consultar en principio con nuestro médico de atención primaria, ¿no? Ante cualquiera de estos síntomas mantenidos. Por supuesto, ante la duda, consultar y bueno, pues hacer una valoración por su médico y nosotros, cuando nos requieren una exploración endoscópica, nos lo mandan al hospital, a la unidad de endoscopia, o nos lo mandan a nuestras consultas y nosotros lo reevaluamos. O sea, claro que sí. Pilar, hemos dicho 43.000 diagnósticos nuevos cada año, 11.000 muertes por cáncer de colon el año pasado. Pero también tenemos que decir que, afortunadamente, es un tumor curable en un porcentaje muy alto. Sí. Sí, bueno, sobre todo, como hemos dicho antes, pues cuanto antes se diagnostica, antes se trata. Y luego también ha habido una mejora muy importante en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas, que son pues cada vez más precisas, con menos comorbilidades, más exhaustivas, con mejor tasas de curación, de resección completa. Y luego los tratamientos oncológicos, los tratamientos, la radioterapia, la quimioterapia, ha mejorado mucho el paradigma del tratamiento del cáncer colorectal. Ahora, a día de hoy, se considera un tumor, incluso en estadios avanzados, potencialmente curable. Que desafortunadamente no lo podemos decir de otras patologías, pero afortunadamente en el cáncer de colon pues hay buenas perspectivas. Las claves para disminuir el riesgo: alimentación, vamos a coger papel y lápiz, vida saludable, obesidad, consumo de tabaco, alcohol, sedentarismo, no sé. Claves para disminuir este riesgo tanto en la población joven como en la población mayor de 50 años, claro. Pues mire, Isabel, en el cáncer, o sea, bueno, como en muchos tumores, ¿no? Pero en el cáncer de colon, la prevención primaria es fundamental. O sea, de hecho, la mayoría de las patologías que vamos a padecer a lo largo de nuestra vida, el 25% van a ser responsables por nuestros genes, pero el 75% del impacto de las patologías va a ser por nuestro estilo de vida y nuestros hábitos, poco o mucho, o buenos o malos, ¿no? Entonces, en todos los tumores siempre nos hablan de cuando queremos saber qué hay que hacer, ¿no? para prevenir, de la alimentación. Entiendo que en este más todavía es importante. Efectivamente, siempre, sobre todo, lo que más se ha relacionado ha sido con una dieta con bajo consumo en fibra. Deberíamos de estar tomando unos 20-30 gramos de fibra diarios, que esto se consigue tomando unas 4 o 5 piezas entre frutas y vegetales diarios, con cereales integrales fundamentalmente, y tendríamos que conseguir ese porcentaje de fibra en nuestra alimentación. Luego también en algunos estudios se ha relacionado con el ácido fólico, con el consumo de calcio y con los niveles adecuados también de vitamina D. Entonces, al final lo que se pretende es tener una dieta con un patrón de dieta mediterránea o antiinflamatorio, en la que predomine, sobre todo en la base de nuestra alimentación, las frutas, las verduras, los vegetales y la legumbre, ¿no? Luego se ha relacionado negativamente eso como factores protectores. Y luego, como factores negativos,
Por supuesto, la toxicidad del tabaco, la toxicidad por el consumo continuado crónico de alcohol, la obesidad, se ha relacionado también con el índice de cáncer colorectal, el sedentarismo y los ultraprocesados, ¿no? La alimentación que decíamos antes, el azúcar, Cuando tú te separas de un patrón nutricional antiinflamatorio o mediterráneo y te estás yendo hacia una dieta con procesados y con alto contenido en azúcares, pues es que ya no solamente que comas de eso, es que comes azúcares y dejas de tomar alimentos con alto contenido en fibra, ya no solo lo que comes, sino que también en ese periplo dejas de tomar otros alimentos que sí que aportan muchísimos beneficios en salud. Pasta integral, entiendo, pasta integral, pan integral, ¿no? Consumo de cereales, sí. Consumo de cereales, que predominantemente integrales, y evitar las harinas refinadas, las harinas blancas refinadas. No quiero decir con esto que no se puedan tomar, ¿no? Todo en su justa medida, pero que tu base de tu alimentación tiene que estar en frutas, verduras, vegetales, legumbres y cereales lo más integrales posibles. Sobre todo también pues, para que no hagan ese aumento, ¿no? Ese pico de insulina, que al final el aumento de las glucemias en sangre y el aumento de insulina pues se ha relacionado pues con muchas alteraciones a nivel celular y muchas alteraciones epigenéticas y estados proinflamatorios, y la inflamación mantenida pues es un factor relacionado con la aparición de cáncer. Y en el cáncer de colon pues tenemos también pues toda la alteración de la microbiota, que es la microbiota más abundante, se encuentra a nivel de colon, y todas esas alteraciones de la microbiota que se producen también por los malos hábitos nutricionales pues viene también a sumar en las vellosidades, ¿no? La microbiota son las bacterias que se encuentran a nivel de muchas de nuestras cavidades expuestas al exterior, en la piel también, y sobre todo donde es más abundante es en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el colon. Entonces, muchas veces estas alteraciones de la microbiota, que se pueden ver alteradas por miles de circunstancias, pues producen una disminución de microbiota protectora o reguladora, y un aumento de microbiota proinflamatoria que desencadena también la aparición del cáncer colorectal. Es también otro de los factores, pero que se viene a sumar en el círculo de lo que hemos hablado de los hábitos saludables. Pilar, el diagnóstico precoz, la prevención, buenos hábitos alimentarios. Pero los antecedentes familiares, ¿no? ¿Qué papel juegan en el cáncer de colon? Pues mire, Isabel, pues es que una pregunta maravillosa, muy buena pregunta, porque eso también hay que tener en cuenta, que cuando uno hace un diagnóstico de un cáncer de colon en paciente joven, siempre tiene que pensar que pueda estar detrás el componente hereditario. Entonces, hay que saber que dentro de todo el cáncer de colon, la mayoría, el 85%, son casos esporádicos, y es que aparecen a lo largo de la vida, pues por las circunstancias que sean, pero hay un porcentaje, un 10 o un 15%, en el que pueden estar relacionados con patologías hereditarias. Hereditaria quiere decir que yo le transmito a mis hijos una mutación de un gen que les va a predisponer a padecer un cáncer de colon en edad temprana. Habitualmente las patologías, no sé si la habéis oído hablar, la poliposis adenomatosa familiar es una de ellas, el síndrome de Lynch, que es cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, la poliposis asociadas a otras mutaciones, a la MIH, y algunos síndromes de poliposis hiperplásica. O sea, hay también más patologías, ¿no? Entonces, siempre hay que tener eso en mente y descartar esos patrones de herencia que conocemos, y que conocemos las mutaciones, que eso es lo que yo hago mucho en mi consulta, la consulta que yo llevo en el hospital, que es de alto riesgo en cáncer de colon, y veo todas estas familias con esas mutaciones genéticas que en algún momento algunos han desarrollado ya un cáncer y otros lo van a desarrollar en el futuro, y las veo en la consulta. Luego, también está un porcentaje de pacientes en los que no hay una mutación conocida a día de hoy, pero que hay una agregación familiar. El padre ha tenido un cáncer,
el tío ha tenido otro tumor, el abuelo, el hermano y tal. Entonces, es verdad que a día de hoy no se conocen todas las mutaciones genéticas que se involucran en la aparición del cáncer, pero ves que hay un patrón familiar. Entonces, a estas personas, a estos familiares, es muy importante evaluarlos en nuestras consultas de alto riesgo, porque hay que ofrecerles una estrategia de prevención distinta al programa de cribado del cáncer de colon. El programa de cribado del cáncer de colon está dirigida a población de riesgo medio, a población general, a población que no ha tenido ni antecedentes de cáncer de colon familiares ni personales. Los que han tenido antecedentes, por supuesto personales, que han padecido un cáncer, pero bueno, esos están bastante bien controlados en las consultas ya, o los que tienen varios, por lo menos 2 familiares de primer grado con cáncer de colon, esos tienen... Es un cribado distinto, ¿no? Es un cribado con colonoscopia directa, no pasa por el test de sangre oculta neces, es un cribado distinto y tiene que consultar con especialistas que conozcan bien los programas de prevención, el cribado del cáncer de colon, para adecuarle la estrategia preventiva para ese perfil, evaluando el caso familiar y siempre pues valorar, diagnosticar o excluir una patología hereditaria por una mutación genética. Hablando de mutaciones, hay una mutación autóctona del cáncer de colon en el Valle de Ricote. Se hizo un estudio, ¿no?, en el hospital en el que trabajas, el doctor José Macías. Sí, maravilloso el doctor Macías. El doctor Macías es un oncólogo de nuestro hospital, del área 6, que trabaja en muchos campos de la oncología, pero uno de ellos es en la unidad de consejo genético. Entonces, él empezamos a detectar, él ya también lo estaba viendo en su consulta, y cuando nosotros en el 2006 empezamos con el programa de cribado, pues que había un perfil de pacientes todo del área de Blanca y de Ricote que tenían muchísimos pólipos. Es una variante atenuada, es una mutación concreta del gen APC, que está una mutación en uno de los exones distales del gen, que hace que tenga una variante atenuada. Porque dentro de las propuestas de las mutaciones familiares podemos tener una variante clásica, muy, muy abigarrada, con muchísima patología, que habitualmente debutan muy jóvenes, pero estos son como muy larvados, porque la mutación, pues el fenotipo era de bajo, son muchos pólipos pero pocos. Entonces, a raíz de aquello se empezó a hacer los estudios mutacionales en el laboratorio de genética de la Risaca, y se detectó que esa mutación es autóctona de esa zona, y además en su tesis doctoral, porque eso fue de su tesis, lo publicó como su tesis doctoral, que la presentó en el área 6, espectacular. Le hizo una historia ancestral, ¿no?, un estudio de genotipado, y venía la mutación de allá de la época de los moriscos, cuando la expulsión de los moriscos por los reyes católicos, se ve que se quedó un enclave, ¿no?, ahí aislado en el Valle de Ricote, y parece ser que la mutación, el ancestro viene de esa zona, sí, de esos años. Y muchas de las familias, pues actualmente yo las llevo en mi consulta, junto con el doctor José Luis Rodrigo, con otro compañero, que llevamos las consultas de alto riesgo de mi hospital. Y es especialmente en familias de Blanca y de por Ricote. Cierto, Blanca es mi pueblo, por cierto. Pues hace una colonoscopia, vente un día al hospital y miramos a ver. Bueno, si hay que hacerse una colonoscopia, se hace una colonoscopia. Más vale prevenir, ¿no? Lo estamos diciendo toda la noche. Por supuesto. Pero que muchos de ellos los detectamos a raíz de que se instauró el programa de prevención allá por el 2006. Y entonces ya tiras del hilo. Tiras de una familia, pues le encuentras la mutación, se la diagnosticas al hijo, se la haces al hermano, se la haces al padre, y entonces, bueno, pues ya vas ¿no?, haciendo el árbol genealógico y enganchando un familiar tras otro. Pilar, por último, ¿en qué punto se encuentran, ¿no?, hacia dónde se dirigen las nuevas líneas de investigación? ¿Son esperanzadoras? Sí, siempre, todo esperanzador. A ver, pues mira, en cuanto al tema de prevención, yo creo que las líneas futuras están en detectar biomarcadores
que nos hagan todavía más precisa la selección de qué pacientes hacer una colonoscopia. Ahora mismo estamos usando el test de sangre oculta en heces inmunológico, pero ya empiezan a aparecer marcadores con oncogenes o con test de microbiota específicos, pero sobre todo con oncogenes. Entonces necesitaríamos como marcadores específicos que nos seleccionaran de forma más exhaustiva a qué pacientes realizar una colonoscopia y a quién no. Eso me parece una línea de trabajo muy prometedora, que yo creo que en unos años pues podremos tenerlo. Y luego, por supuesto, en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas, que cada vez pues son más precisas, más exhaustivas, que hay cada vez mayor dotación tecnológica y de aparataje para la realización de una cirugía exitosa, y los tratamientos oncológicos. Los tratamientos oncológicos, pues cada vez hay más moléculas más precisas y sobre todo la medicina personalizada. El diagnóstico molecular del cáncer, muchos también en las piezas quirúrgicas o en los pólipos, nuestros médicos de anatomía patológica. Acabo de ver que se ha metido el doctor Eduardo Alcaraz, que es un patólogo maravilloso de mi hospital, pues el diagnóstico de inmunohistoquímica y la detección de marcadores en las piezas tumorales que indican qué tipo de quimioterápico, qué tipo de fármaco hay que poner para uno o por otro, a quién poner la quimioterapia diana, ¿no? La quimioterapia diana y personalizada, ¿no? La quimioterapia personalizada. Bueno, hay unos estándares, ¿no? Unos protocolos que ya en sus estudios han demostrado pues su eficacia en el cáncer colorectal, pero bueno, hay los estudios de marcadores moleculares que seleccionan pues qué fármacos, sobre todo en cuanto a la inmunoterapia, aplicar o no en el cáncer colorectal. Hablabas de oncología, ¿no? Del hospital en el que trabajas, que ayer os dieron un superpremio. Bueno, es que es un servicio maravilloso, o sea, trabajadores, punteros, el servicio de oncología, yo del área 6, bueno, del área 6 que coge el área 6 también coge el Reina Sofía. Pues tuvieron un reconocimiento internacional de una sociedad americana de oncología, en el que, no solamente que es importante, no solamente que tú sabes que lo haces bien, sino demostrarlo y que te lo certifiquen. Es un equipo humano maravilloso, unos profesionales de bandera. Del que formas parte, Pilar, porque lo decía la semana pasada el doctor Vladimir, decía, ¿no?, que es una asistencia multidisciplinar, ¿no? Desde el auxiliar, la enfermera, quien hace la colonoscopia, quien valida los resultados, anatomía patológica. Qué importante, ¿no? Es ese trabajo en equipo para que todo fluya mejor, vaya más rápido, ¿no? Bueno, por supuesto, es que una sola no es nadie, quiero decir, es que no eres nadie si no estás con tu equipo, entonces yo, por ejemplo, estoy tremendamente orgullosa, por supuesto, del programa de prevención de cáncer de colon, y es un trabajo de muchos y de muchas compañeras de muchos años. Se ha unido el doctor López Martínez, que lo vamos a tener la semana que viene. Ah, maravilloso, el doctor López Martínez, nada, un saludo, Juanjo. Y bueno, y luego también que estoy súper orgullosa de la participación de los comités multidisciplinares en cáncer. Nosotros todas las semanas, por supuesto, el cáncer de colon es uno de los que más nos ocupa, y todas las semanas nos reunimos equipos de oncología, radiología, cirugía, aparato digestivo, anatomía patológica, y ahora se ha incluido también un equipo de nutricionista para la optimización, por lo que hablamos, ¿no?, de la alimentación previa a la cirugía, la alimentación es la terapia multimodal que también se van a poner de rehabilitación multimodal, sobre todo para preparar a los pacientes previo a la cirugía oncológica. Se va a empezar con el cáncer de colon. Hay una sesión que se va a dar en mi hospital sobre este tema la semana que viene en el salón de actos, súper interesante. Y igual el cáncer de gástrico y el cáncer de páncreas, o el cáncer, o sea, muchos de los
O sea, yo en mi caso los tumores digestivos, ¿no? Que son los que trato, pero que hay comités multidisciplinares de muchos tumores y nos reunimos pues especialistas de todos los ámbitos que los tratamos y todos aprendemos, todos nos enriquecemos del conocimiento de todos y todos sumamos, por supuesto. Pilar, con esa esperanza de la investigación nos quedamos. Pilar Esteban, médico especialista en el aparato digestivo en el Hospital Morales Meseguer, gracias por aportarnos tanta información, por enseñarnos a prevenir el cáncer, por ofrecernos un estilo de vida saludable del que hemos tomado nota, y gracias por estar al otro lado. Buenas noches. Isabel, pues gracias a vosotros por darnos voz, porque muchas veces estamos en nuestro departamento, en nuestro área, con nuestro trabajo que nos absorbe y bueno, pues necesitamos de la prensa pues para que nos visibilice, porque yo creo que se hace mucho que no se sabe. Así que bueno, esa misión te la dejo a ti. Gracias, Pilar. Pues nada, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo.